Por favor, Buen día. les estoy proyectando ahí un par de ejercicios para que lo vayan resolviendo. El primero es por el método gradual. ¿Vale? Damos unos 10 minutos para resolver ambos ejercicios y ahorita lo revisamos.
Ok, ¿ya quedó, jóvenes, su tabla? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces estamos ahí resolviendo un ejercicio de amortización gradual. Vemos ahí qué parámetros contamos de acuerdo con el ejercicio. El primero nos dice que es se compra una casa evaluada en 1,5 millones. Entonces aquí, valor de la casa, 1.5, 1.500.000 pesos. La casa. Un enganche del 50%, entonces el enganche por el 50% nos da 75,000, ¿sale? 750,000, perdón. Y el resto lo va a pagar mediante un crédito hipotecario, que en este caso sería la deuda. La deuda, entonces, es igual a 1,5 millones menos el enganche que ya dio. Esto nos da una cantidad de 750,000. ¿Okay? Hay una tasa de interés del 12%, entonces tasa de interés igual al 12%. Sí, la tasa entonces de interés por periodo, sería el 12% entre los 12 meses, nos da una tasa mensual del 1%. ¿Okay? Y el plazo para liquidar el crédito hipotecario es a 5 años, entonces el plazo en años está a 5, con el plazo, entonces en años, ¿okay? En años, ahí está, 5 años. Entonces el número total de periodos, en este caso van a ser periodos mensuales, pues es multiplicar este total de años por los meses de cada año, y esto me da un periodo de 60 años. Creo que con esto tenemos todos los parámetros para poder determinar la tabla de amortización. Estos son los rubros que nosotros necesitamos. Vamos a utilizar lo que es el periodo, la amortización propia, los intereses, los pagos y el saldo insoluto. Y nuestro periodo va a ir de un rango desde el año 0, de momento, ¿ok? Entonces aquí vamos a arrastrar hasta el periodo número. ¿Cuántos periodos van a ser? Habíamos dicho que van a ser 60 periodos, ok. Ya me pasé, 58 hasta aquí vamos a dejar. Y vamos a eliminar estos dos. 58, 59 y 60 para respetar el formato. Entonces ya tengo aquí mis 60 periodos. En el periodo 0 no hay ninguna amortización, esto es de 0, no genera intereses, por lo tanto la suma de las amortizaciones más los intereses es igual de 0, y el saldo insoluto pues va a ser la deuda, 750,000. Con esto vamos a arrancar. ¿Okay? Lo que podemos determinar nosotros aquí el pago, ¿sí? Aquí los pagos sí los podemos ya determinar. Entonces aquí la función pago va a ser igual a la tasa de interés. La tasa, voy a poner de una vez la tasa mensual, coma, el número total de periodos, que son 60 periodos, coma, el valor actual en su forma negativa, en este caso va a ser la deuda, 750,000, coma, omitimos el valor futuro, el tipo es 0, ya sabemos por qué es 0, es una anualidad ordinaria,
de tipo vencido, entonces por eso le damos el parámetro 0. En este caso, el pago a cada uno de los periodos pues va a ser de 16.683.34. ¿Okay? Como esto va a ser un valor fijo, constante, lo fijamos y copiamos para el resto del vector. En este caso son los 16.683.34. Bien, luego en las amortizaciones, como no conocemos ahí los intereses, primero nos abocamos para determinar estos intereses. Estos intereses los vamos a multiplicar con relación al saldo insoluto, ¿sí? Aplicamos la tasa de interés mensual, nos da una cantidad de 150, de 7.500 en el primer periodo. ¿Cuál va a ser fijo? Vamos a fijar la tasa de interés, en este caso el 1%. De ahí vamos a arrastrar totalmente hacia el último periodo, ¿sí? Ahorita como no tendríamos mayores datos, en algunas celdas nos va a dar 0. En la amortización, pues ya podemos determinar por diferencial. Tengo el pago, le resto los intereses que he determinado y entonces conozco prácticamente cuáles son las amortizaciones. Arrastramos justamente, como lo hicimos en el vector de pagos y de intereses, arrastramos el vector hasta la última celda, lo pegamos y ahorita en algunas celdas me va a aparecer el valor de manera constante porque aún no he determinado el saldo insoluto, pero procedo a determinar el saldo insoluto, que en este caso va a ser igual al saldo insoluto anterior menos la amortización del periodo, me va a dar el saldo insoluto actualizado. De ahí solamente corro la fórmula hasta el último periodo y para que yo corrobore que efectivamente mi ejercicio está correcto, en la última celda me debe dar 0. Espero que no me haya equivocado en nada. Y copio y pego la fórmula como tal. Y efectivamente en el último periodo me da 0. ¿Ok? Ya hemos entonces determinado. Aquí voy a fijar un poco para ver lo que estamos haciendo. Ya tengo en el último periodo mi saldo es de 0. Es que es cuando se elimina, se cancela la deuda total. Voy a hacer aquí como una ligera comprobación. Hago la sumatoria del vector de las amortizaciones de 150,000, que es algo que ya yo preveía debiera ser, porque la suma de todas las amortizaciones es igual a la deuda en virtud de que no contiene intereses, ¿ok? De 150,000. Y luego también vamos a hacer lo mismo para los intereses. Los intereses me ascienden a una cantidad de 251,000 prácticamente, ¿sí? De todos los periodos. La suma del vector de pagos debe ser exactamente igual a las amortizaciones más los intereses, es decir, 1,000,000, aquí me está dando 1,101,000, que esa va a ser prácticamente la deuda total, que incluye amortizaciones más intereses. Entonces la suma de este vector de pagos debe ser exactamente lo mismo. Ahí está. Estamos corroborando que efectivamente llegamos a los mismos cálculos. ¿Ok? Bien, aquí lo hicimos de una manera tradicional, de una manera desglosada con nuestras fórmulas, fuimos calculando por partes y necesitábamos primero conocer los pagos, posteriormente los intereses, finalmente las amortizaciones para luego determinar el saldo insoluto. ¿Ok? Bien, les comentaba en la sesión pasada que también Excel tiene funciones financieras que les permite determinar ahí justamente la parte de estos cálculos mediante funciones financieras. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, vamos a tener los mismos periodos del 0 al 60, ¿sí? Los copiamos tal cual. En el primer periodo pues también va a ser lo mismo como aplicábamos aquí en la parte de las fórmulas desglosadas. En el primer periodo no hay amortizaciones, por lo tanto es 0, los intereses son de 0, el pago por lo tanto es la suma de las amortizaciones más intereses, me va a dar 0, ¿sí? Y aquí estoy colocando otro vector más de pago, y otro decir por qué.
De momento ahorita nos vamos a quedar con esto. Tenemos aquí los pagos y finalmente el saldo insoluto, que va a ser la deuda con la que arrancamos nosotros, de 750,000. ¿Ok? Bien. Y para esto, pues aquí, con independencia de que conozca o no los pagos, yo ya puedo determinar cuál va a ser el vector de esas amortizaciones. Aplicamos aquí la función pago. Para la amortización vas a hacer pago PRIM, que es pago al principal o pago al capital, la tasa de interés por periodo, que es del 1%, coma, los periodos, es decir, el periodo, el rango de la deuda, que va del 1 al 60, coma, puntualmente cuántos pagos vamos a necesitar, 60 periodos van a ser estos pagos, coma, me pide aquí el valor actual de la deuda en su forma negativa, le damos aquí la deuda, el valor futuro lo omitimos, no lo necesitamos, y el tipo va a ser igual a 0. ¿Okay? Calculamos y verificamos que efectivamente vemos aquí el vector F, la columna F y la columna L son exactamente iguales. Nos suma la cantidad de la deuda estipulada para determinar estas amortizaciones. ¿Ok? No sé si tengan dudas hasta el momento, jóvenes, sino para continuar con el resto de la tabla. No, profe. Ok, entonces nos vamos lo mismo, hacemos para los intereses. Los intereses también vamos a determinar aquí mediante una función que es pago INT, que es el pago de los intereses, la tasa del periodo, tasa mensual es del 1%, el periodo que va del 1 al 60, o mal de manera puntual cuántos periodos, son 60 periodos, nos pide el valor actual en forma negativa para que el resultado sea positivo, entonces tomamos aquí la deuda pendiente, coma, el valor futuro no lo necesitamos, el tipo es 0, control shift enter y automáticamente nos da también el vector de los intereses. Sacamos la sumatoria y efectivamente también suman 251,000 con 15 centavos. Y nos vamos aquí en la parte de los pagos. ¿Sí? En la parte de los pagos, aquí tomamos este vector también. El vector de pagos, aquí va a ser igual. Pago va a ser igual a la tasa del periodo, ¿sí? Coma el número de periodos, que son 60 periodos mensuales. ¿Okay? El valor actual en su forma negativa, coma el valor futuro no lo necesitamos, del tipo 0. Y le damos también control shift enter. Acuérdense que hasta ahorita tanto la amortización, en los intereses y ahorita en el pago estamos utilizando el cálculo matricial, por lo tanto oprimimos de manera simultánea el control shift más enter para que nos dé estos cálculos del vector. ¿Ok? Entonces metí aquí otra columna del pago, porque si ya conozco las amortizaciones, ya conozco los intereses, pues me hace a mí gran relevante sumar solamente la amortización y los pagos y me tiene que dar exactamente el mismo resultado utilizando el cálculo matricial. Entonces aquí también me da los 16,683,34. Saco la sumatoria, ¿okay? En ambos casos me da 1,000,000 con 1,015. Es un valor que también teníamos aquí calculado. Sacamos aquí esta sumatoria también, entonces también obtenemos esta misma cantidad. ¿Ok? Veamos aquí está. Tomamos, ahí está. Y llegamos también entonces al mismo valor, 1,000,000 con 1,015. Esta sería la deuda total, el costo total del préstamo. El saldo insoluto, nuevamente, pues no hay, se había dicho que no hay fórmula, entonces me voy a enfocar copiando este vector. Ya tienen la estructura. Ok. No metí otro vector de pagos, se está desfasando, pero lo corregimos ahorita. Okay. Son las amortizaciones. Okay. Y listo, se corrige en automático y en el último periodo me da 0. ¿Vale? Entonces así es como les debió haber quedado su tabla de amortización por el método gradual. Entonces aquí fue el pago. ¿Cuánto van a ser los intereses totales? Aquí
Aquí voy a poner, ¿qué son los pagos? Pagos mensuales, aquí la tengo mensual. Tengamos aquí bien identificado. Pago mensual. Vemos que está en años. Okay. Entonces, por lo tanto, está en el cuadro resumen. Entonces, aquí los el total de pagos igual a esta cantidad, 1,000,000,015. Aquí, ahí está. Y luego, ¿qué más necesito? ¿Cuánto van a ser de intereses? Total de intereses. Pues esto es igual a los 251,000. La deuda, que ya lo conocemos, esto nada más para tener aquí el vínculo, son 750,000. ¿Okay? Por ejemplo, por lo tanto, el pago total de la deuda va a ser la sumatoria de los de la deuda original más los intereses, y esto me da exactamente la misma cantidad que tenemos aquí en total de pagos, 1,000,000. Por lo tanto, aquí el costo total de la casa, va a ser igual al enganche que dio originalmente más pago total de la deuda. Entonces esta casa asciende a 1,000,000, sumando aquí, ok, 1,751,000, ok. De intereses solamente está pagando 251,000, que es para esta periodicidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Cómo sacó el costo total de la casa? La suma del enganche más la deuda total de los 750,000. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí, adelante, compañera. ¿Ese es el orden que deben de llevar las tablas? ¿Las columnas, pues? No, es indistinto. Tú puedes tener aquí primero los pagos, por ejemplo. Puedes tomar, tus amortizaciones pueden estar aquí al lado de la saldo. No es el orden, no es una regla. Mientras tengas identificado con qué datos cuentas, entonces procedes a determinar la tabla. En términos, digamos, de practicidad, pues uno va ordenando con qué información cuenta, ¿no? O sea, yo sin que conozca los intereses y las amortizaciones, si estamos hablando de que tienes una calculadora financiera o tienes una hoja de cálculo, pues lo primero que haces es determinar los pagos. Por lo tanto, insertas primero tu columna de pagos, ¿no? Sacas todo el vector de pagos. Posteriormente, evalúas qué te conviene determinar, si las amortizaciones o los intereses. Lógicamente, en las amortizaciones, pues necesito yo dos parámetros, el conocer el pago y conocer los intereses. Pero como nada más tengo el pago y no conozco los intereses, no voy a poder determinar las amortizaciones. Entonces, me aboco a determinar los intereses. Una vez que determino los intereses,
Entonces ya puedo yo determinar las amortizaciones. Y cuando ya tengo las amortizaciones, ya puedo calcular yo el saldo insoluto. Gracias, profesor. Nada, compañera. Maestro, otra pregunta. ¿El total de pagos y el pago total de deuda es diferente? ¿O es lo mismo? El total de pagos, ¿y cuál otro? ¿Un pago total de deudas? No, es lo mismo. Aquí está. Ah, bueno. Aquí de dónde salió ese total de pagos. Estamos De la tomando suma. aquí que de la hicimos. suma. Déjame lo voy a dar aquí la fijación y aquí vamos a poner. ¿Vale? Es el vector de pagos. O sea, quiere decir que entonces el total de pagos puedes determinarlo mediante el producto del número de pagos para amortizar una deuda por el pago correspondiente. Es decir, tengo 60 periodos. Voy a hacer aquí arriba. Tengo 60 periodos por pagos. A mí me da la cantidad. ¿Vale? O bien en su forma alternativa, sumas lo que corresponde a tus amortizaciones más los intereses y también te da el pago total de la deuda. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? No, profe. No, profesor. No, profesor. Entonces, vamos. No, profe. Gracias, jóvenes. Vámonos con la parte constante. ¿Okay? En la parte constante, en la parte constante habíamos dicho que ahí nosotros necesitamos conocer cuál es la deuda. En este caso, la deuda que traemos en el ejercicio de la amortización constante es de 3.500.000. 3.500.000. ¿Sí? Y entonces la amortización de cada periodo, como los pagos van a ser trimestrales, entonces la frecuencia trimestral es la deuda trimestral. ¿Cuántos periodos van a ser? Necesito conocer el plazo, entonces el plazo en años. Con el ejercicio son de 3 años. Entonces el número total de periodos, lógicamente son trimestrales. Es conocer esos 3 años por los 4 trimestres de cada periodo. Serían 12 periodos trimestrales. ¿Vale? 12 periodos trimestrales. Por lo tanto, la deuda trimestral va a ser los 3,5 millones entre los 12 periodos. Por lo tanto, aquí tenemos prácticamente desglosado. Tenemos aquí el periodo, la amortización, los intereses, el pago y el saldo insoluto. ¿Okay? En el periodo 0 no hay amortizaciones, no se generan intereses, por lo tanto la suma de
ambos parámetros me da igual a 0, y el saldo insoluto se arranca con la deuda inicial, 3,5 millones. Vamos a contar aquí si efectivamente 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 12 periodos trimestrales, ¿ok? Entonces aquí para las amortizaciones, jóvenes, ¿sí? Pues no necesito ya utilizar la fórmula que aplicamos en la amortización gradual, porque es una amortización constante. Voy a tomar la deuda trimestral, que va a ser la amortización prácticamente. ¿Sí? Como tengo aquí la amortización trimestral, puedo calcular ya el saldo insoluto. No necesito otro parámetro más que la amortización, entonces restamos esta cantidad y el último periodo tiene que ser exactamente igual a 0. ¿Sí? Entonces en los pagos aquí no puedo utilizar la fórmula que llevé a cabo en la amortización gradual porque difiere, dado que las amortizaciones son constantes. Entonces aquí voy a dejar indicado ya la amortización más los intereses, me tienen que dar los pagos. ¿Sí? Dar los pagos. Entonces aquí necesariamente los intereses no cambia la metodología, es el mismo procedimiento. Entonces aquí me está faltando un parámetro más. Aquí la tasa de interés anualizada, de acuerdo al ejercicio, es del 16% capitalizable trimestralmente. Por lo tanto, la tasa de interés por periodo es igual al 16% entre 4. Entonces aplica el 4% en forma trimestral. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vamos a utilizar solamente el saldo insoluto por la tasa de interés por periodo. Fijamos de una vez y calculamos los intereses para el resto de los periodos. ¿Okay? Sacamos aquí la sumatoria. Este vector prácticamente me va a dar la deuda contraída, los intereses, 910,000, y la suma de los pagos asciende a 4,410,000. Esta suma se deriva de las amortizaciones más los intereses. ¿Okay? Y listo, tenemos ya ahí la deuda total. ¿Vale? Entonces, la deuda para saldar el costo total para saldar esta deuda asciende a 4,410,000. ¿Cuánto se está pagando de intereses? Estamos pagando intereses de 910,000. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profesor. No, profesor. Ok, entonces aquí, si yo solamente quisiera hacer el comparativo, lo que ya hicimos la clase anterior para saber dónde se pagan mayores intereses. Entonces aquí aplicamos prácticamente por ciento, ¿sí? Periodo que va del 1 al 12. Número de periodos son 12 periodos. El préstamo en forma negativa. Ok, está bien. Porque es método gradual aquí. Hago INT, la tasa de interés, 4%, el rango, 16, número de periodos que son 12, valor actual, forma negativa, omitimos valor futuro, 0.
Y determinamos ahí. ¿Ok? Finalmente, los pagos. Bueno, ya tengo aquí los pagos. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Y es entonces comparativo. Método gradual. ¿Ok? Ustedes pueden ver en dónde se generan esos intereses. Prácticamente 910 contra 975. Diferencial entonces. Son los 65.191. Entonces habíamos comentado también en la clase anterior que el método gradual vas a tener que pagar mayores intereses. O si lo ves del lado desde el punto de vista de quien otorga el préstamo, vas a beneficiarte más con el método gradual que con el método constante. ¿Vale? Listo, jóvenes. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. ¿No? Ok. Ok, con esto estamos prácticamente concluyendo el tema de las amortizaciones jóvenes. Entonces, vamos a pasar a un siguiente tema que tiene que ver con la depreciación, que es parte de la tarea que también les había dejado antes de vacaciones. Y vamos a continuar con ello. Entonces, déjenme ver aquí. Carlos, Esteban, si nos dices qué son las amortizaciones. Sí, profe. Por favor. Yo encontré que la depreciación es una reducción parcial del valor total de una propiedad, planta o equipo
y además de que la depreciación puede ser motivada por 3 diferentes motivos. El primero es el uso, el paso del tiempo y la obsolescencia del equipo. De igual forma, el concepto de depreciación nos es útil porque nos permite entender que las inversiones permanentes de una industria disminuyen debido a su potencial de servicio. Además, la depreciación es una manera de asignar el coste de las inversiones a los diferentes ejercicios en los que se produce su uso o disfrute en actividad productiva. Los activos se deprecian basándose en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace uso en actividad de la empresa y su utilización efectiva en dicha actividad. Ok, muy bien, Carlos, muchas gracias. Carla Zabaleta, ¿qué tenemos sobre el tema de depreciaciones? La depreciación se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos. Entendemos como activos fijos los bienes sujetos al desgaste, a la descompostura y a los cambios de la tecnología. Pueden ser edificios, maquinaria, equipo de cómputo, mobiliario de oficina, etc. Esto hace que su vida útil resulte limitada. Las causas de la depreciación fundamentalmente son dos: física y funcional. Las causas físicas se refieren al desgaste producido por el uso o a la acción de los elementos naturales. Por ejemplo, cuando se desgasta por el uso, por el cambio de los edificios que sufren de los elementos o ya sea por una causa natural, y las causas físicas son las que predominan en la depreciación de la mayoría de los activos fijos. Las causas funcionales se presentan por obsolescencia o por insuficiencia. Ok, muy bien, gracias. Virginia, Gloria, ¿qué es el valor de salvamento? Virginia, Gloria. Sí, profe. Es el valor residual, es el costo de un activo que se espera recuperar mediante una venta. Ok, nada más. Pues sí, es aquella parte del costo de un activo que se espera recuperar mediante una venta o permuta del bien al fin de su vida útil. Ok. Natalia Ortiz, ¿en qué consiste el método de depreciación en línea recta? Este método supone que la depreciación anual es la misma durante toda la vida útil del activo. De acuerdo con ello, la base de depreciación se divide entre el número de años de vida útil calculada y se determina el cargo que anualmente se hará al fondo de reserva y a los resultados. Al final de la vida útil, la depreciación acumulada más el valor de salvamento del bien debe ser igual al valor de reposición. Este método es el más simple y el que más se utiliza, y en nuestro país es el único aprobado por las autoridades para cumplir con las disposiciones fiscales al respecto. Las ventajas es que es de fácil aplicación y las desventajas es que no toma en cuenta los intereses que genera el fondo de reserva, que los activos fijos tienden a depreciarse en una mayor proporción en los primeros años que en los últimos, y que el valor de reposición de un activo no es igual al valor de compra del activo original, debido principalmente a la inflación. Ok, perfecto. Y finalmente, Armando Swant, ¿en qué consiste la normatividad que aplica para la depreciación en línea recta? ¿Cómo dijo, profe? ¿La qué? La normatividad. La normatividad. Ok. No, profe, de eso sí no encontré nada, disculpe. Okay. A ver.
Brenda Selene. ¿No está Brenda Selene? Daniel Yair. Daniel Yair Abreu. Sí, aquí estoy. ¿Se refiere como a las características? Sí, o sea, ¿qué establece primero en dónde está normado la depreciación en línea recta para el caso México? ¿En qué ley o en qué normatividad, en qué reglamento? Bueno, primero bajo las normas internacionales de información financiera. No. A ver, Jimena, ya por ahí, Jimena Díaz, en el artículo 40 de la ley del ISR. Quiero pensar que en su tarea pues viene esa parte de la depreciación de línea recta. En el caso México está normado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si ustedes consultaron la ley del impuesto sobre la renta, como me lo comenta ahí la compañera Jimena Díaz, si ustedes consultaron ahí la ley del ISR, pudieron haber notado que en esa ley del impuesto sobre la renta está establecido el porcentaje de depreciación para los activos fijos. Ustedes ahorita consultan el artículo 40, ahí van a poder observar qué establece esa depreciación en línea recta. ¿Okay? Entonces, en un rato que tengan ahí disponible, revisen en qué consiste la ley del ISR. Va a venir parte del examen, ¿sale? Para que lo tengan ahí presente. Muy bien, vamos a empezar ya. De acuerdo a las definiciones que me estuvieron proporcionando, jóvenes, tenemos que la depreciación, como bien lo comentaron, se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos, ¿sale? ¿De qué tipo de activos estamos hablando? Pues son bienes sujetos a desgaste a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, pues pueden ser los edificios, las maquinarias, el equipo de cómputo, el equipo mobiliario de oficina, etcétera, haciendo que su vida útil resulte limitada. También la depreciación será la pérdida de valor de un activo fijo y tangible, exceptuando terrenos. De hecho, ahí en los ejemplos ustedes pudieron observar, en lo que hayan consultado, los terrenos no se deprecian, por el contrario, los terrenos se van apreciando. Sin embargo, los edificios, esos sí se van depreciando, se van deteriorando, por lo tanto van perdiendo su parte de su valor de ese activo fijo. ¿Y esto a qué se debe? Bien lo comentó ahí uno de los compañeros. Se debe a una consecuencia de insuficiencia, uso u obsolencia. También la depreciación va a ser la pérdida que sufre un activo físico como consecuencia del uso o del transcurso del tiempo. Y efectivamente hay tres elementos que ocasiona esta depreciación hacia los activos fijos. Uno, por el paso del tiempo. Dos, por el uso para el cual fue creado el bien. Y tres, por la obsolencia o el desarrollo tecnológico. Entonces, ustedes podrán observar y ver diferentes equipos, sobre todo todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, desarrollo de software,
desarrollo de equipos de telecomunicaciones avanzadas, esos equipos se van depreciando mucho más rápido. Y ahorita más adelante vamos a ver el tipo de métodos que suelen utilizar las empresas, aunque no está normado, pero hacen que su depreciación sea mucho más acelerada con relación al método de línea recta. Para prevenir el reemplazo de los activos a depreciar, se crea un fondo de depreciación. Los depósitos periódicos en el fondo se les conoce como cargos por depreciación. Todo empresario, ¿sí? Todo dueño de la compañía o los que estén al frente de una compañía, el consejo de administración, la junta de gobierno, etcétera, deben estar conscientes y deben tener en mente que todos los equipos en algún momento va a llegar a su vida final de uso. ¿Sí? Una máquina, por más nueva que sea, va a tener un cierto tiempo de vida limitado. Por lo tanto, tienen que estar previendo cómo van a hacer ese reemplazo. ¿Sí? No pueden darse el lujo de que permitan que la maquinaria se desgaste totalmente y que de repente se descomponga y no tengan con qué reemplazarlo. Sería algo muy erróneo, una mala decisión el no tener un fondo con el cual tengan ya previsto para el reemplazo de una maquinaria. O sea, estos cargos se les va a conocer como cargos por depreciación. La vida útil de un activo será el tiempo que hay entre su compra y su retiro. Si en el examen les pregunto en qué consiste la vida útil de un activo en términos de depreciación, es la relación que hay entre la fecha de compra y la fecha de retiro del activo que se trata. El costo original de un activo menos la depreciación acumulada a una fecha determinada se le va a denominar valor en libros. ¿Sí? Sobre todo en todos los contadores y les llevan todo el aspecto contable año con año de una empresa, van registrando ese valor de los activos que tiene año con año, ¿sí? Porque cada año con año se va deteriorando, se va desgastando, pues tienen que hacer ahí una evaluación de cuánto es lo que realmente en términos contables pudiera tener el valor en libros para ese bien, para ese activo tangible. Y representa el valor que aún tiene el bien en los registros contables de la empresa. Normalmente es cada año. No obstante, hay para efectos de seguimiento o de control, algunos realizan seguimientos trimestrales o mensuales, pero los reportes normalmente son anuales. ¿Okay? Bien, cuando un activo fijo ha llegado al final de su vida útil, generalmente conserva algún valor determinado. Y este valor se denomina valor de salvamento o valor de rescate o bien valor de desecho. Entonces, cuando hablemos de valor de salvamento, valor de rescate, valor de desecho, inclusive valor residual, nos referimos a aquel remanente que todavía contiene el activo fijo que ha sido depreciado. ¿Okay? La diferencia entre el costo original y el valor de desecho de un activo se le denominará costo total de depreciación o bien será la línea base a depreciar para nuestro activo. ¿Ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, compañeros. No, profe. No, profe. No, profe, ninguna. Gracias. Entonces, también, así como en las amortizaciones, existe una clasificación para poder llevar a cabo esa serie de pagos. En la depreciación también existen diferentes métodos para depreciar algún activo. Tenemos una primera clasificación que es en base a promedios, donde aquí figura primordialmente el método de línea recta, ¿sí? Tenemos el de horas de servicio o unidades de producción. La siguiente clasificación, que es con cargo decreciente, que es el método de suma de dígitos, que vamos a ver también. Tenemos el de tasa fija,
una tercera clasificación que tiene que ver con el interés compuesto, que va con el método de fondos de amortización, el de anualidad ordinaria, ¿ok? Pero los más relevantes para este tipo, pues van a ser el método de línea recta. La línea recta, ¿por qué? Porque es el que está normado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el artículo 40 del impuesto sobre la ley del impuesto sobre la renta, ahí vienen los porcentajes máximos establecidos para poder determinar la depreciación a cada activo que corresponda, ¿sí? Entonces, para nuestra materia, solamente desarrollaremos prácticamente el de línea recta y el de suma de dígitos. Sí, el de horas de servicio, unidades de producción, pues tiene que ver con la producción que se establezca año con año. Se establece un periodo máximo de vida útil y con base a la producción que vaya haciendo, ya sea de manera mensual o trimestral o anual, esto se irá depreciando la maquinaria, o va a ser un parámetro que van a establecer la depreciación de ese activo. Pero también mucho tiene que ver con el factor de planta que se le conoce técnicamente a los equipos. ¿Sí? Un factor de planta puede estar trabajando a un 60%, a un 70%, a un 100%. Difícilmente muchas plantas van a trabajar al 100%. Normalmente a lo máximo que pueden llegar es a un 90-95%. ¿Sí? Porque si meten a su máxima capacidad del 100%, el periodo de vida útil se acorta y se presionan los equipos. Entonces el desgaste, la vida tiende a reducirse. En cambio, si llevas un ritmo de producción de un 60 a un 80%, pues tienes ahí la posibilidad de que tu activo, tu máquina, perdure más. ¿Sí? Ok. Línea recta. Es el método más sencillo y el más utilizado. Además, el único aprobado por la Secretaría de Hacienda para cumplir con las disposiciones fiscales. Ver la ley del impuesto sobre la renta. Aquí tiene que ver, ya estamos en el 2021, hay que checar la ley del ISR vigente en 2021. El año pasado perduraba el artículo 34. Entonces, ya, si la compañera Jimena nos dio ya la versión 2021, entonces debe estar en el artículo 40. Entonces, ahí en la ley del impuesto sobre la renta viene establecido, les decía hace un momento, los porcentajes máximos para depreciar los activos, ya sea para equipos de oficina, para equipos de edificios, para equipos informáticos, para equipos de telecomunicaciones, equipos de transporte, etcétera. Ahí está establecido el porcentaje máximo que se puede autorizar por el ente fiscal. El método de línea recta supone que la depreciación anual del activo fijo será la misma durante cada año en toda la periodicidad de vida que tenga ese activo. La base de depreciación se va a dividir entonces entre el número de años de vida útil calculada y se determina el cargo que anualmente se hará al fondo de reserva. ¿Ok? Es importante. Entonces, siempre la línea base para depreciar nuestro activo va a ser entonces el diferencial del costo total menos el valor residual. ¿Okay? Ejemplo, se adquiere una maquinaria por un costo de 550,000 y se calcula que su vida útil será de 6 años. Si se estima que tendrá un valor de rescate de 55,000, la depreciación total y la depreciación anual construye la tabla de depreciación correspondiente. Tenemos aquí el valor de adquisición, que son los 550,000. Tiene una vida útil de 6 años. El valor de rescate es de 55,000. ¿Cuál es el porcentaje que se le está aplicando aquí el valor de rescate, compañeros?
El 10%. 10%. Exactamente. Si ustedes dividen 55,000 entre 550, les va a dar ese 10%. Y aquí lo tenemos. Valor de salvamento es del 10%. Por lo tanto, la depreciación total va a ser igual al valor de adquisición, los 550,000 menos el valor de rescate. Entonces, la depreciación total a calcular va a ser en base a los 495,000. La depreciación por periodo va a ser la división entre la depreciación total y la vida útil del activo. En este caso estamos dividiendo 495,000 entre los 6 años, de tal suerte que la depreciación por periodo va a ser de 82,500 año con año. ¿Ok? Son prácticamente 8:30. Traten de hacer la tabla de depreciación, compañeros, donde se vea reflejado ahí la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros. ¿Sí? La siguiente clase, o tienen 5 minutos, si tienen 5 minutos nos aventamos de una vez la tabla. Sí, profe. Ok. Entonces déjenme desproyecto rápidamente aquí la tabla para que quede concluido este método de línea recta. Aquí tenemos entonces que vamos a tener los siguientes parámetros. ¿Sale? El valor de adquisición de mi activo. ¿De cuánto va a ser? De 550,000. De 550,000. La vida útil del activo me habían dicho que es de 6 años. El valor residual, que es del 10%, entonces aquí sacamos esto del 10%, me dan los 555,000. ¿Okay? Ahí está. Los 550,000 del valor de adquisición, aplicando el 10%, me da un valor residual de 55,000. Por lo tanto, la depreciación de línea base va a ser igual al valor de adquisición menos el valor de residual, que son los 495,000, y la depreciación por periodo va a ser igual a la línea base a depreciar entre los 6 años. Y ahí tenemos los 82,500. ¿De acuerdo? Entonces vamos a determinar aquí los siguientes parámetros. Y tenemos aquí el cargo por depreciación, los periodos, la periodicidad que va a ser en este caso 6 periodos anuales, del 0 al 6. El cargo por depreciación, en el año 0 no hay ningún cargo, por lo tanto el importe del fondo de depreciación, ¿sí? También entonces es de 0. El valor en libros, entonces aquí el valor en libros va a suponer, es en este caso mi valor de adquisición. Con esto se registra cuando se adquiere el equipo, 550,000. El cargo por depreciación ya lo conocemos, son los 82,500. ¿Vale? Entonces fijamos este valor para que lo tengamos para el resto de del vector. El fondo de depreciación, compañeros, aquí solamente vamos a ir acumulando ese importe del fondo de depreciación, que es igual al periodo anterior más el periodo actual, de tal suerte que en el último periodo me va a coincidir con el valor de la línea base a depreciar, 495,000. Bien, luego en el valor en libros, en el año 0, cuando se adquiere, pues se registra con un costo de adquisición de 550,000. ¿Okay? En el siguiente periodo, pues vamos a tener que tomar como base ese valor de adquisición menos el importe del fondo de depreciación. Y aquí, ojo, voy a fijar el valor en libros, porque esto no
Esto va a ser todo con respecto al valor en libros. ¿Cuánto me tiene que dar en el último periodo del valor en libros? Tiene que dar el valor residual, que fue el valor de rescate que nosotros habíamos determinado. Fue el dato que nos pasa la gerencia de precios para poder tener este cálculo. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, aquí sumamos valores. Tenemos aquí los 495,000. Y si aquí sumo, ¿sí?, el importe del fondo de depreciación del último periodo más el valor del último periodo en valor en libros, me da el costo de el valor de adquisición que originalmente se tuvo con este activo. ¿Okay? Y aquí ya tenemos nuestra tabla de depreciación. Año con año se le va a ir descontando en esta cantidad, 82,500. ¿Sí? Y en el valor en libros se va a ir reflejando de un valor de 550,000 al término. Esto siempre es al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Para que el 1 de enero pues arranque con el nuevo importe, con el nuevo valor en libros. 467,500, 385,500, 302, 220, 137,500. Y como se depreció en 6 años, es decir, este equipo al 6º año se supone que ya se depreció totalmente, pero sigue teniendo un remanente. ¿Sí? ¿De cuánto? De 55,000. ¿Sí? Por ejemplo, que si ustedes tienen algún aparato, vamos a poner una computadora, ¿sí?, y les dicen el periodo de vida útil estimado para tu computadora es de 5 años. ¿Sí? Pero si ustedes son precavidos, le dieron un buen uso a su máquina, fueron muy cuidadosos, llega al 5º año y la computadora está en buenas condiciones, a lo mejor un poco lento ya más o menos por los programas que se le instalen y demás, pero en términos generales para uso básico pues, se encuentra bastante bien. Entonces, pues este equipo ustedes todavía lo pudieran vender, ¿sale? Y es lo que hacen muchas empresas, compañías, los que rentan o venden equipos a las diferentes instituciones, pues cuando ya se acaba el plazo de la depreciación, pues esos equipos todavía siguen teniendo un cierto valor. Y te pueden vender una computadora, una laptop en 2,000, 2,500, que es muy común. Y pues ese valor ya es un remanente. Al final, el equipo ya recuperó la inversión, ya generó un cierto beneficio para el uso que se le dio, pero todavía tiene ese remanente. Entonces ese remanente ya es un cargo adicional, es un beneficio adicional para el dueño del equipo. ¿Okay? También en la depreciación, compañeros, nosotros, en Excel también existe una función que te permite calcular la depreciación por periodo, que es la función SLN, o Sistema Lineal de Depreciación en Línea Recta. Si ustedes introducen la función SLN, te va a pedir un parámetro costo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el parámetro costo, compañeros? El parámetro costo pues, va a ser tu valor de adquisición. El costo va a ser el valor de adquisición. Y luego te va a pedir el valor residual. ¿Cuál es el valor residual? El valor residual son de 55,000, que es el 10%. ¿Sí? Y te pide ahí el parámetro vida, cuál es el periodo de vida de tu activo. En este caso son 6 años. ¿Sí? Si ustedes calculan esta función, les da los 82,500, ¿okay? Que fue la división que nosotros hicimos aquí al momento de obtener la depreciación por periodo. Entonces, por lo tanto, podemos aquí poner aquí en términos vectoriales, también seleccionando siempre todo el vector que deseamos llenar. Entonces le damos aquí SLN, el costo que es de 150,000, el valor residual que es el 10%, coma, y el periodo de vida que es de 6 años, ¿sí? Control Shift Enter,
y tenemos ahí prácticamente también ya la depreciación de año con año. ¿Okay? Y bueno, pues esto es prácticamente lo que compete a la depreciación en línea recta. ¿Okay? Entonces, dos enfoques. Las amortizaciones se utilizan para liquidar deudas. Las depreciaciones se utilizan justamente para determinar el valor del activo año con año, ¿sí? Por el uso que se le dé o por el deterioro que tenga o por las innovaciones tecnológicas. ¿De acuerdo? Es la principal diferencia entre una amortización y una amortización y una depreciación. Amortizar es liquidar una deuda, depreciar es calcular el valor del activo año con año por su uso para el cual fue creado. Bien, jóvenes. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Okay. Si no hay dudas, no hay preguntas, en la siguiente sesión vemos el método de suma de dígitos. Lógicamente hacemos ahí un par de ejercicios de esta depreciación en línea recta para que quede ya prácticamente culminado. Y entramos con el método de suma de dígitos. Profesor, yo Sí. tengo una duda. ¿Es solamente en términos de nomenclatura? ¿Qué significa CGO? ¿Cuál es CGO? En la tabla, CGO por depreciación. Es cargo. Cargo por depreciación. Cargo por depreciación, ok. ¿Y DT y DP es depreciación o...? Sí, ya, cargo por depreciación. Ok, vale. ¿Y DT y DP? ¿Perdón? ¿Dónde está eso? ¿De la izquierda? ¿Ante la tabla? Ok. En la columna B, DT y DP. Depreciación total y depreciación por periodo. Oh, vale. Perfecto. Muchas gracias. De nada, compañero. Listo, jóvenes. Muchas gracias por su atención.